Capítulo 21. 3 días pasaron desde que despertó tendido en aquella cama de hospital, 3 días desde que Sakura se acercó a él para esclarecerle toda duda que pudiese tener sobre los acontecimientos que lo llevaron a desmayarse ahí en primer lugar y hoy. Por fin, le fue permitido abandonar su estado de reposo. Lee creyó que seguir una orden tan sencilla como descansar podría dominarla a la perfección. Por lo que le pareció increíblemente desesperante caer en cuenta que era él quien estaba siendo dominado en realidad por su incapacidad de permanecer quieto sin hacer nada. Sin hacer el más mínimo ejercicio que conllevase algún tipo de esfuerzo sobre su entonces debilitado cuerpo. Sin embargo, sus esfuerzos por contenerse con tal de seguir al pie de la letra la orden de Sakura, pero ahora era libre de salir y hacer lo que quisiera, de repente. Le sintió un deseo intenso por salir corriendo a toda marcha del recinto hospitalario y dar unas cuantas vueltas a su alrededor, o bien, hacer unas cuantas sentadillas o abdominales, las suficientes como para sentirse satisfecho. Que no se te ocurrirá intentar levantarte de tu cama, me aseguraré de pedir que te tengan el ojo encima con tal de asegurar que no hagas nada imprudente, sé muy bien cómo eres. Esas fueron las palabras exactas que Sakura le dedicó en su momento, fue lo suficientemente clara con él luego de que hablaran un rato tras recuperar la conciencia. La firmeza que ella empleó en el tono de su voz al momento de formular tal orden como ninja médico se le hizo inolvidable. Ante esto, le sintió que no podía darse cuenta del lujo de desobedecerla así sin más, menos ahora que tenía una preocupación más de la cual ocuparse aparte de sus responsabilidades como médico ninja. ¿Estás completamente segura de lo que dices? Sakura preguntó Lee, estupefacto, ¿estás hablando de ese Sasori, el miembro de Akatsuki? Frente a sus incesantes preguntas, Sakura asintió con la cabeza, resignada, como si estuviera deseando en el fondo que esa no fuera la respuesta que tenía para darle. No tengo dudas de eso, el veneno que les administran a los tres presenta las mismas propiedades que el veneno que él solía utilizar, ya tuve que fabricar un antídoto para Kankuro hace unos años, así que sí, estoy segura. Pero a causa de la angustia reflejada en el rostro de la joven Kunoichi, le intuyó que había algo más detrás de todo eso que Sakura se atrevió a compartir con él, por lo que esperaba animarla a continuar con sus preguntas. Si bien las propiedades del veneno que los llevaron a colapsar tienen considerables similitudes con las del de Sasori, hay algo en lo que destaca. Sakura tomó una pausa para inhalar un poco de aire, esperando que hacerlo le ayude a organizar un poco mejor sus ideas antes de continuar. En el caso de Kankuro e incluso por experiencia propia, el veneno de Sasori no tomó más que unos pocos segundos en surtir efecto, pero en el caso de ustedes fue distinto, los síntomas tardaron en manifestarse. Lee no se había percatado de ese detalle, pero el punto de Sakura tenía sentido, pues, en compañía de Naruto y Hinata, luego de haber tenido que hacer frente a aquellos 3 sujetos que estuvieron haciendo estragos en la aldea de la arena. Momento exacto en que el famoso veneno les fue administrado, los síntomas de este no se presentaron hasta tiempo después de haber iniciado su trayecto de regreso a la aldea de la hoja, es decir, aproximadamente 24 horas después, a lo mucho. Entonces eso significa que este veneno fue manipulado de algún modo, agregó Lee, reflexionando sobre la información que acababa de recibir. Si los síntomas tardaban en aparecer, eso podría hacer un poco más difícil su tratamiento debido a su propagación, al menos eso es lo que supongo, pero ese no es el mayor problema en sí, sino más bien la persona que lo fabricó. El haber tenido esa conversación que, a pesar de no ser muy extensa, le permitió ahondar un poco más allá en las preocupaciones de Sakura. Cuando apenas estaba despertando y enterándose de la serie de acontecimientos que se desenvolvieron mientras estuvo inconsciente, no pudo descifrarlo, pero ahora todo era más claro. A Sakura no le preocupaba el veneno en sí mismo. Su atención iba dirigida en otra dirección, específicamente sobre la persona que lo fabricó, y tan solo pensar en ese hecho era alarmante. Este veneno resulta difícil de elaborar, al punto de que solo Sasori era capaz de hacerlo, pero él está muerto y no se sabe de otra persona allegada. Esas fueron las palabras exactas de Sakura. Había mucho en qué pensar. Si Sasori era el único capaz de realizar una hazaña como esa, entonces ¿quién podría haber sido capaz de imitar su trabajo y, además, modificarlo a su antojo? En lo que Lee no podía hacer ninguna otra cosa que dejarse engullir por sus pensamientos mientras terminaba de alistar sus pertenencias y así, por consiguiente, salir del recinto hospitalario. No obstante, Lee se vio separado repentinamente de ellos a causa de una sutil interrupción en la habitación, lo cual ocasionó que girase su cabeza en dicha dirección en busca de aquel estímulo. Pero ya tenía una idea de a quién se dirigía desde antes de voltearse.
Tal y como esperaba, Rui se encontraba de pie junto a la puerta, dándole un delicado saludo con la mano, el cual fue regresado con gusto por su parte y fue aquel gesto recíproco el indicador para la joven médica para aproximarse hasta él. ¿Ya te vas?, preguntó Rui, plantándose enfrente de Lee con una tenue sonrisa en su rostro. Me dieron el alta esta mañana, me sentará bien poder salir al fin y estirar las piernas un poco. Estar quieto mucho tiempo no es lo mío. Jeje, ya lo imagino, durante estos 3 días la verdad sí me di cuenta de que tenías ganas de levantarte de tu cama y escabullirte por algún lado, ¿así? ¿Fue Sakura quien te advirtió de eso? Pensar en esa posibilidad fue lo primero que hizo Lee y no le sorprendería si ese fuera el caso. Después de todo, Sakura le había dicho sin titubear en su cara que lo haría, todo con tal de mantener a raya durante su instancia. Así es, pero también logré deducirlo solo con prestar un poco de atención. Rui, ante la aparente confusión que se instauró en el rostro de Lee por su comentario, agregó. Quiero decir, las veces que vine a ver cómo ibas siempre parecías inquieto, me di cuenta de cómo agitabas los pies por debajo de las sábanas o movías mucho las manos. No te veías como si estuvieras descansando demasiado. Ah, supongo que fue algo involuntario. Lee no esperaba que su cuerpo hablara tanto por sí solo, no creyó que una secuencia de acciones de las cuales no se percató lo dejaran en evidencia de esa manera. Por lo que no pudo evitar sentirse un poco avergonzado por ello y la risita que provino de su acompañante a causa de su reacción no estaba siendo de ayuda para contrarrestar su sentir. Perdona que me ría, solo vine para asegurarme de que está todo bien antes de que te vayas, se explicó Rui, arreglándose con los dedos ligeramente su flequillo en un acto de nerviosismo por su actuar anterior. Cuida bien de tu salud una vez que salgas. Lee se sintió agradecido por las palabras y preocupaciones por parte de la joven médico, era consciente de que era parte de su trabajo, al fin y al cabo. Pero había algo en su forma de expresarse que le decía de algún modo lo mucho que disfrutaba el poder desempeñarse como médico, tenía una vocación auténtica por su trabajo. Los 3 días que estuvo ahí fueron suficientes para demostrárselo y la timidez que en ella residía no significó un obstáculo. Gracias, eso haré. Coma. Qué bien se siente poder salir por fin, exclamó Naruto, estirando ambos brazos hacia el cielo, extasiado. Supongo que te debo una por haberme avisado de lo que estaba pasando por la puerta principal del hospital. Tampoco hice demasiado, te habrías dado cuenta de todos los modos tú mismo. Ya sé, pero no habría podido irme en paz y eso lo sabes, explicó, refutando las palabras de que Sai le había dedicado. Me habría seguido durante todo el camino seguramente. Al igual que Lee, Naruto había tenido la fortuna de haber sido dado de alta esa misma mañana, apenas había recobrado la conciencia hace tan solo un par de días y su cuerpo ya se encontraba completamente renovado. Sai, quien se enteró de su regreso debido a la velocidad con la que vuelan las noticias entre los habitantes de la aldea, se apareció esa misma mañana no solo con la disposición de hacerle algo de compañía en su salida, sino también para aprovechar de advertirle de la no desapercibida aglomeración que se armó en las entradas del hospital por parte de un no muy pequeño grupo de chicas, evidentemente fanáticas, esperando a verlo para recibirlo y prácticamente abalanzarse sobre él. Naruto ni siquiera sabía cómo era posible que tantas personas se enteraran de la fecha y hora exacta de su salida del hospital, pero logró evadirlas exitosamente. Fue una buena idea salir por la parte de atrás. Tomará algo de tiempo para que se den cuenta de que no estoy ahí. Pensé que te gustaba recibir toda esa atención, comentó Sai, sin pelos en la lengua, que un grupo no muy pequeño de chicas te recibirán de forma tan afectuosa. No creí que tú rechazarías algo así. Bueno. Ya estoy bastante acostumbrado a eso, así que no me habría molestado. Entonces, Naruto no sabría decir el motivo, pero por su cuerpo le recorrió la extraña sensación de que Sai, a través de sus incesantes preguntas, estaba buscando obtener algún tipo de respuesta en particular, como si estuviera analizándolo meticulosamente. Resignado, Naruto dejó escapar un corto suspiro a través de sus labios y volteó a ver a su pálido compañero. No me mires con esa sonrisa tan escalofriante, sabes que escaparnos era lo mejor en esta situación. No es como si quisiera que por culpa mía se generara un escándalo en la entrada de un hospital. Aunque, ¿sabes una cosa?, continuó, adoptando un semblante completamente distinto en cuestión de segundos. Naruto lucía feliz, enseñando una pícara sonrisa. Podríamos haber saltado por arriba de los edificios y correr por los techos, habría sido más sencillo evitar el conflicto. Solo habríamos logrado llamar más la atención, además. Sabes bien que Sakura no te habría permitido poner un pie fuera del hospital siendo consciente de que planeabas una acción como esa.
Efectivamente, al poco tiempo de que Sai llegó al hospital con la noticia de que la entrada se encontraba relativamente bloqueada, Sakura fue la primera en acercarse a Naruto para ponerle los pies sobre la tierra y, de ese modo, evitar que hiciera alguna especie de locura cuando su cuerpo apenas acababa de recuperarse. Apenas acabas de recuperarte, así que no se te ocurre hacer alguna tontería que pueda implicar tener que volver a internarte. Ese tipo de oraciones por parte de la joven ninja médico eran comunes de oír para Naruto. Varias han sido las ocasiones que han orillado a Sakura a darle aquel breve, pero a su vez, severo sermón alusivo a su salud. Ella decía que era imprudente, pero Naruto prefería ser considerado más bien como alguien que no cede ante la adversidad, alguien con agallas para actuar. Suponía que ambos tenían una perspectiva distinta de ello, no podían coincidir en todo y eso estaba bien, hacía las cosas más divertidas dentro de su relación. Aún así, no vayas a hacer algo que pueda preocuparla innecesariamente. Naruto, quien había estado demasiado ocupado divagando, espabiló con aquella nueva intervención de Sai. Ya sabes cómo es Sakura con este tipo de cosas. Sí, lo sé, aunque pensándolo bien, empezó, pensando con detención en las palabras que formularía a continuación. Sakura-chan también se vuelve severa conmigo cuando se trata de la gente que me sigue por la calle a todos lados. ¿Te refieres a aquellos que solo se limitan a saludarte y a elogiarte por la calle cada vez que pueden, o más bien hablas del mismo tipo de gente que no se pensó dos veces plantarse en las puertas del hospital con tal de verte salir? El mensaje que Sai estaba intentando transmitir al presentar tal pregunta era claro para Naruto, no era demasiado difícil de entender. Pues claramente estaba refiriéndose a los típicos grupos de fanáticos que por él se habían formado a poco tiempo desde que obtuvo cierto renombre en el mundo ninja hace unos pocos años. Esas chicas te seguirían al baño si es que pudieran, cualquiera se habría cansado de vivir de esa manera, o al menos eso creo yo. Bueno, con el tiempo aprendes tus trucos para evadirlas cuando en serio lo necesitas, explicó Naruto, aparentemente orgulloso de sus palabras, como si estuviese siendo el autor de una secuencia de grandes hallazgos. Aunque admito que es un poco divertido ver a Sakura-chan celosa por eso a veces, tendrías que ver, créeme que ya la he visto y no logré encontrarle el lado divertido a eso. Naruto se extrañó de la rápida intervención que Sai había efectuado ante la mención de Sakura, además, por la forma en que sus palabras fluyeron se sintió repentinamente increpado. ¿Había dicho algo fuera de lugar? Sé que es una característica tuya molestar un poco a Sakura con tus ocurrencias, pero quizás deberías intentar no abusar mucho de eso. Naruto no se molestó en ocultar su desconcierto y, arrugando el entrecejo, se le quedó mirando a su amigo y compañero de equipo, esperando a que dijera alguna otra frase que estuviera asociada al mensaje que acababa de expresarle. Pero lo único que obtuvo de él era su característica y sutil sonrisa. Sai no parecía tener nada más que agregar, le había enfrentado directamente y sin dudar. ¿Qué se supone que quieres decir con eso?, preguntó, insatisfecho con las palabras de Sai, sintió la necesidad de indagar un poco más en el asunto. Tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿no te parece?, contestó. Ya te lo dije, tú mejor que nadie sabe cómo puede llegar a reaccionar Sakura ante distintas situaciones. Estás jugando con fuego. Ofendido por lo que Sai se había atrevido a decirle y de una manera tan directa, Naruto pensó en abrir la boca y replicar su manipulación, pero no lo hizo. Tenía la sensación de saber qué es lo que quería expresar, pero a su vez, no tener las palabras correctas, lo cual solo le hacía sentir todavía más frustrado. Jugar con fuego. ¿Qué se supone que significa eso? No terminaría de entenderlo por completo. Sin embargo, luego de pensarlo unos pocos segundos, su enojo parecía verse relativamente opacado en consecuencia de la duda que se asentó en sí mismo. Comenzó a sentirse contrariado. Teniendo en cuenta las palabras de Sai, si era cierto que tuvo problemas anteriormente con Sakura por esa clase de situaciones e incluso acababan de tener uno poco tiempo antes de que tuviera que partir a la aldea de la arena. Pero lo habían solucionado y prometió compensarla por todo, promesa que todavía seguía en pie y no iba a romperla. Le había dado su palabra, no vale la pena seguir pensando en eso. Pensó Naruto, fuera cual fuera el problema que su popularidad pudiera traerle a su relación con Sakura era insignificante, lograron solucionarlo antes, por lo que podrían hacerlo nuevamente si así fuera necesario. Tomándose unos segundos adicionales para amainar el ajetreo que se armó en su cabeza, Uzumaki inhaló un poco de aire y aflojó la dura expresión que había estado sosteniendo en su rostro. Lo tendré en cuenta. Ahora, ¿por dónde dijiste que estaba la tienda de Tenten? Ya estamos cerca, está dando vuelta la esquina aquí a la derecha, contestó Sai, apuntando ligeramente con el dedo en la dirección indicada.
Durante su corta estadía en el hospital, Naruto entró por parte de Sakura que en los días que él se había encontrado fuera de la aldea Tenten se había instalado con su propio negocio, específicamente de armamento ninja. Esta información lo sorprendió en primera instancia, pero luego de pensarlo unos momentos le pareció algo que a la susodicha le venía como anillo al dedo. Después de todo, las herramientas ninja eran su especialidad. Luego de dar unos pocos pasos en la dirección que Sai le había presentado, efectivamente, lo primero que vieron los ojos azules de Naruto fue el dichoso negocio. Se hacía destacar, el cartel que colgaba desde lo alto de la entrada, el cual evidentemente había sido confeccionado por su propietaria, era bastante sugerente en cuanto a lo que su negocio ofrecía al público. Bienvenidos al momento de cruzar la puerta, las palabras de bienvenida no se hicieron esperar por parte de la dueña del lugar, Tenten, quien enseguida se acercó hacia ellos al ver sus caras. Ah, ¿con qué son ustedes? No creí que vería caras conocidas tan pronto, solo le conté de esto a Lee hasta ahora parece ser que él ya se encargó de correr la voz en tu lugar comentó Sai nos enteramos de tu nuevo emprendimiento por Sakura. ¿De verdad? Eso simplifica bastante las cosas, menos explicaciones que dar. La vitalidad que Tenten desprendía era palpable, solo era necesario verla a la cara para darse cuenta de lo contenta que estaba, orgullosa de lo que estaba logrando y tener dos caras conocidas ahí con ella para atestiguarlo era un impulso más. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Preguntó la joven. Aún tengo un par de cosas más de las que ocuparme, pero dentro de poco ya todo debería estar en su sitio. Esta vez fue el turno de Naruto para tomar la palabra, quien, luego de echarle una rápida mirada al lugar en que yacía, dijo no está nada mal, se nota el empeño que le ha puesto a todo esto, de veras. Debió ser duro tener que ocuparte de todo tú sola lo fue, pero la verdad es que no he estado sola a causa de los rostros confundidos de los dos jóvenes shinobis, añadió Tenten alguien me ha estado echando una mano, ¿así? ¿Quién te ha? Tenten, ya he terminado con las cajas que me encargaste. Naruto ni siquiera logró terminar de formular su pregunta, puesto que a los pocos segundos de abrir la boca una cuarta persona se presentó ante ellos, alguien cuya identidad ocasionó que perdió cierta estabilidad. Fue la misma sensación a como si alguien se hubiera acercado a él de repente en la calle para cruzarle la cara con una bofetada. Vaya. No creí que lo harías en tan poco tiempo, gracias exclamó Tenten, contenta y aún consciente de la presencia de los otros dos ninjas a su lado, por lo que se apresuró en agregar. Chicos, ella es Reiko, la contraté para trabajar aquí conmigo hace unos cuantos días. Así que no solo te has instalado ya con tu negocio, sino que también ya encontraste a alguien para trabajar contigo, meditó Sai, manteniendo en todo momento una sutil sonrisa tal parece que te ha estado yendo muy bien este último tiempo. Jeje, que va. La verdad es que solo tuve suerte de conocer a Reiko, todo pasó demasiado rápido contó la dueña del lugar, pasando su mano por detrás de su nuca, algo avergonzada por los continuos elogios que estaba recibiendo. Al oír tales palabras por parte de su ahora jefa, Reiko tomó la iniciativa de aproximarse hacia donde yacían los tres shinobis así es. Tenten fue muy considerado al ofrecerme este trabajo, incluso me ha ayudado a buscar un mejor lugar para quedarme. Ella es nueva en la aldea, podría decirse que ambos hemos salido beneficiados trabajando juntas agregó Tenten Reiko necesitaba establecerse y yo una ayuda para montar todo esto. Al igual que ambas chicas ahí presentes, Sai parecía maravillado con lo que las dos habían logrado y en tan poco tiempo, pero Naruto no fue capaz de expresar los mismos sentimientos, no porque no lo merecieran. Pero ver ahí junto a Tenten a la chica por la que se había visto tan conflictuado durante varios días con anterioridad antes de partir al país del fuego lo dejó helado, de todas las personas que la compañera de equipo de Rock Lee pudo contratar. Tenía que ser justamente ella. Fin del capítulo. Capítulo 22. Sumida en la soledad de su oficina y acompañada de aquel absoluto silencio que permitía que sus pensamientos e ideas resonaran al interior de su cabeza, Sakura daba pasos de forma rítmica de un lado a otro por el espacio. Estaba intranquila. No podía evitar estarlo por más que intentara sacar a flote su lado racional para autoconvencerse de que la serie de pensamientos que se desataron en su cabeza no eran más que exageraciones sin sentido alguno. Estos parecían empecinados en llevarla hacia el pánico deliberadamente. No obstante, una parte de sí estaba tranquila al no tener que preocuparse por el estado de salud de los tres shinobis de Konoha que regresaron deshechos al hospital días atrás. Los tres habían logrado llevar una recuperación exitosa e incluso Lee, ahora que Sakura lo recordaba, iba a ser dado de alta para la mañana de ese mismo día, no había tenido la oportunidad de ir a verlo.
Pero seguramente ya se había ido y debía de estar bien, eso seguro. Lee siempre gozó de un buen estado de salud, por lo que al menos podía sentirse aliviada de que él podría volver a retomar su rutina con normalidad. Pese a que ninguno de sus tres conocidos se encontraba transitando por una situación de riesgo, Sakura no conseguía expulsar aquella sensación de inquietud de su cuerpo. Era desagradable. No podía evitar que sus pensamientos cada tanto se enfocaran en la serie de acontecimientos desarrollados los últimos días. Como si involuntariamente estuvieran buscando algo que pudiese ser relevante que a ella misma podría estar escapándosele de las manos sin siquiera notarlo, pero ¿qué podría ser ese algo? Aún tenía muchas preguntas sin responder y ansiaba pronto encontrar una respuesta para ellas. De repente, sacándola de golpe de su estado de trance, Sakura giró su rostro en dirección a la puerta al oír unos golpeteos provenientes del otro lado adelante. No significó una sorpresa para Sakura ver ahí a Shizune de pie a tan solo unos escasos pasos de distancia. Después de todo, por sí misma tomó la iniciativa de contactarla para hacerla venir, tenía un propósito claro para ello. Sin embargo, la expresión de su rostro debía de expresar un sentimiento completamente distinto, ya que luego de cerrar la puerta tras de sí, Shizune se le acercó y posando ambas manos sobre sus hombros le dijo directamente: «No tienes muy buena cara hoy, ¿está todo en orden, Sakura?». Aquella pregunta la dejó petrificada unos segundos. ¿Tan evidente era acaso su preocupación? ¿Le habrá pensado lo mismo que Shizune al momento de que fue a verle desde su regreso a la aldea? No estaba segura ya, solo esperaba que ese no fuera el caso, pues no le hacía demasiada ilusión la idea de ir por ahí causando preocupaciones innecesarias en sus cercanos ante su propia incapacidad de serenarse. No, de seguro no es así, pensó para sí misma. Ya habló con Naruto un par de veces desde que regresó y él no pareció darse cuenta de nada. Conociéndole, de seguro lo habría hecho notar si ese fuera el caso. Sé que me pediste que viniera a verte en cuanto pudiera, que necesitabas de mi apoyo para tratar con algo, pero... continuó la médica de oscuros cabellos, ejerciendo una ligera presión en el agarre de sus manos contra el cuerpo de Sakura, buscando reconfortarla de algún modo. Dime, ¿es algo demasiado serio? La sensación de las manos de Shizune descansando sobre sus hombros y entrando en contacto directo con sus ropas, de algún modo, logró hacerla sentir contenida. De repente, la calidez que el contacto que dichas manos estaban proporcionando le pareció envolverla por unos instantes, haciéndole ver que no estaba sola enfrentando aquellos asuntos que estuvieron comiéndole la cabeza los últimos días. Sakura inhaló brevemente por la nariz, esperando que esta corta bocanada de aire le fuera de utilidad para recuperar algo de la tranquilidad que le fue arrebatada de su cuerpo. La verdad no sabría si afirmártelo o no, pero descubrí algo los últimos días y creo que necesito una segunda opinión. Luego de despojarse de aquella calidez proporcionada por las delgadas manos de Shizune, Sakura caminó hacia su escritorio y revolvió el contenido de uno de los cajones durante unos pocos segundos en busca de algo y, en todo momento, pudo sentir cómo Shizune permanecía expectante a lo que tenía para mostrarle, guardando absoluto silencio. Una vez que halló lo que buscaba, Sakura regresó sobre sus pasos y se lo expandió a la experimentada médica frente a ella. ¿Qué hay adentro?, preguntó, sin quitarse sus ojos de la cartera color mostaza que se le estaba ofreciendo. Será mucho más sencillo si lo miras por ti misma. Esa respuesta no dejó satisfecha a Shizune, sino más bien todo lo contrario, pues más que darle algún tipo de información que pudiese serle de ayuda para aliviar la curiosidad que crecía en su interior, solo logró hundirla en ella todavía más. Aún con algo de duda, Shizune estiró su mano hasta alcanzar la carpeta y, una vez que la tuvo entre sus manos, se dispuso a abrirla para dar con su contenido. Solo le tomó unos pocos segundos hojear el contenido, menos de lo que ella realmente estuvo esperando y, perpleja, alzó la vista hacia Sakura, quien aparentemente no le había quitado los ojos de encima. No creo estar entendiendo, ¿qué es lo que se supone que debo ver en todo esto? No era nada del otro mundo. Al interior de esa carpeta solo había distintos papeles con los datos y análisis que los tres shinobis que estuvieron en el País del Fuego, todo normal a simple vista. Pero rebuscando entre esos papeles Shizune se encontró con algo que, tras leerlo durante unos pocos segundos, la dejó patidifusa. Concentrado en un par de hojas, Sakura había hecho anotaciones del paso a paso que la llevó a tratar y concretar la cura de los tres susodichos. Sin embargo, Shizune se topó con un fragmento de contenido preocupante a un caso del que ella se había hecho cargo en el pasado y que ahora, aparentemente, había utilizado como base de referencia para llevar a cabo el tratamiento adecuado para sus tres conocidos compañeros de generación.
De repente, Shizune sintió como si todas las ideas cobraran sentido unas con otras en su cabeza. Se percató de lo informado que parecía estar Sakura respecto al tema en cuestión, demasiado, a decir verdad, casi como si ver un caso de envenenamiento de este tipo no fuera ninguna novedad para ella, y fue entonces que lo comprendió. Sakura, ¿esto es? Sí, es exactamente eso, interrumpió. Sakura era consciente de que, a pesar de no haberlo hablado todavía con palabras explícitas, Shizune estaba ahora en la misma sintonía que ella luego de haber tomado unos momentos de analizar todo el material que ella misma le ofreció. Análisis, sintomatologías, antecedentes, todos eran factores que, si se les hallaba un común denominador, abrirían paso a un entendimiento más amplio del elemento en cuestión, alcanzando una percepción más profunda y compleja de las cosas. Los últimos días, Sakura había estado yendo de un lado a otro con su cabeza hecha un alboroto por esta problemática a la cual aún no hallaba respuesta, era mucha información y había mucho por asimilar, había demasiado para explicar. Así que el que Shizune lograse comprender su punto con tan solo ver unos cuantos informes le hacía todo más fácil y le ahorraba el tener que explicarle todo ella misma desde el inicio. Pero eso no puede ser posible y si lo fuera. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. De repente, un silencio absoluto se instaló entre ambas mujeres, cada una absorta en sus propios pensamientos con respecto a la problemática que ahora yacía bajo sus narices. La cual parecía algo tan irreal y que su mera existencia desafiaba toda lógica de acuerdo con el conocimiento que tenían del tema. Esto no parece tener ni pies ni cabeza, comentó Shizune, exasperada mientras caminaba hacia la ventana de la oscura habitación con la intención de abrir las cortinas, esperando que la luz natural del exterior les brindara algo de claridad a sus ideas. Según lo que sabemos, solamente Sasori de la Arena era capaz de elaborar un veneno con tales atributos, él lo creó después de todo, y no solo eso, sino que también fuiste tú quien ideó un antídoto que lo contrarrestara. Ante tal recapitulación de los hechos, Sakura asintió, como tuve la oportunidad de hacerle frente antes, no fue difícil elaborar un antídoto de nuevo ahora que se necesitó, pero eso es, al final, lo peor de todo el asunto. Shizune comprendió a qué se refería Sakura con ello. Con Sasori muerto no debería haber nadie más que pudiera hacerlo elaborar un veneno tan letal como ese. Pero lo hay, Shizune, concluyó Sakura, dejándose caer con pesadez sobre la silla junto a su escritorio, había invertido tantas energías las últimas horas a esto que ahora era como si su cuerpo tuviera toneladas de cemento encima. Ahora no puedo evitar preguntarme qué habría pensado la abuela Chiyo si se hubiera enterado de que su nieto no era el único capaz de una hazaña así, puede que haya sido lo mejor que partiera sin saberlo, pensó Sakura. ¿Qué hay de Naruto y el resto?, preguntó Shizune, interrumpiendo los pensamientos de Sakura. No hay nada que pudiera ser relevante cuando hable con ellos, nada que pueda sernos de ayuda para identificar al responsable. Sakura entendió el objetivo de Shizune al formularle esa pregunta, al fin y al cabo, Naruto, Lee y Hinata estuvieron cerca de aquel que parecía estar siguiendo los pasos de Sasori actualmente y habría sido lo ideal que tuvieran información útil para brindarles, pero lamentablemente ese no fue el caso. Ya había hablado con Lee sobre esto y él parecía igual de confundido con ella, Hinata tampoco le brindó más información cuando le hizo una visita a su habitación el otro día. Con una mano debajo de su mentón, Shizune reflexionó durante unos momentos antes de atreverse a abrir la boca de nuevo. ¿Qué piensa Naruto sobre todo esto? ¿Por qué lo has hablado con él, no es así? Ah, es que, titubeó Haruno, en realidad no esperaba que le hicieran una pregunta como esa, sobre todo cuando hizo todo lo contrario a lo que Shizune insinuaba. La verdad no se lo he contado nada todavía no creo que vaya a hacerlo pronto. Bajo la mirada inquisitiva que la mujer de corto cabello negro estaba dedicándole, Sakura se animó a continuar. Ya sabes cómo es él con este tipo de cosas, sé que si se lo digo se impacientará y querrá hacer algo al respecto, pero ni siquiera sabemos por dónde empezar. Sakura no quería tener que lidiar con Naruto ahora, pensó, no con respecto al tema que tanto estaba aquejándola. La carismática personalidad de Naruto era sumamente atrayente, tenía una habilidad impresionante para contagiar su buen ánimo en cuestión de segundos, sin embargo, también podía llevar a ser muy testarudo e impulsivo. Lo cual podía llevar a tomar decisiones precipitadas algunas veces. No solo no quería darle preocupaciones a su novio ahora que apenas había sido dado de alta, sino que también quería evitarse el tener que gastar en energía adicional en hacerle entrar en razón y, de este modo, evitar que metiera la pata. Bueno, tienes un punto en eso, pero...
Ese pero ocasionó que, por unos instantes, los latidos de su corazón se aceleraron, manteniéndola expectante a lo que Shizune agregaría en contraposición a la idea de mantener a Naruto fuera del asunto. No obstante, Shizune no agregó nada y, en lugar de eso, soltó un corto suspiro y caminó hacia ella hasta tenerla frente a frente. Fue entonces que Shizune estiró sus manos para alcanzar las suyas y estrecharlas. ¿Sabes que independiente de la gravedad del asunto, es necesario que el sexto esté al tanto de esto? No preguntó Shizune. Si lo que sospechas resulta ser verdad y hay alguien por ahí haciendo un mal uso de habilidades como esas, probablemente esto no se limite únicamente a un problema para la aldea de la arena. Sakura sabía bien que Shizune estaba refiriéndose específicamente a Kakashi, su viejo maestro, lo cual tenía sentido. Después de todo, él era el actual Hokage de la aldea y, por consiguiente, él era el responsable en lo que respecta a todo tipo de contacto con el resto de los Kages. Shizune tenía un buen punto, era esencial que Kakashi supiera la situación cuanto antes para así tomar las acciones necesarias. Sin mucho más que reflexionar, Sakura suspiró con pesadez, rendida y sin nada que decir para contraargumentarlo. Te prometo que hoy mismo iré a hablar con él. Ninguna de las dos tuvo mucho más que expresar luego de tal promesa. Al fin y al cabo, Sakura había logrado su cometido y logró contarle a alguien más sobre este asunto. Shizune era ninja médico también, con ella había tenido la oportunidad de hablar de aspectos más técnicos en lo que respectaba al famoso veneno. Además, ella era una de las personas en las que más confianza tenía. Por lo que no le tomó mucho tiempo decidir que sería ella a quien acudiría en busca de una nueva perspectiva. Sin embargo, si bien acató los consejos y palabras de aliento de su parte, dejó absolutamente fuera de su cabeza en esos momentos el hecho de que Lee fue en realidad el primero en oír sobre el problema en cuestión. Lo pensé, pero al final no logró contarle aquello. Sakura no quería reconocer que terminó hablando de más con él a causa del estrés que la situación le desencadenó en esos momentos. Además, él fue uno de los principales afectados. La verdad no hablaba muy bien de ella que lo escogiera precisamente a él para hablar del tema y cuando apenas estaba recuperando la conciencia. Eso no la hacía sentirse orgullosa de sí misma, era un médico ninja, debería de tener un mejor manejo de la angustia. No estuvo dentro de sus aviones, pero aquel fue un día ajetreado. Raras fueron las veces en las que pudo siquiera detenerse unos pocos segundos antes de continuar haciendo uso de sus habilidades médicas con el próximo paciente que venía a sus manos y en la única oportunidad en que tuvo un cese de sus responsabilidades en un periodo más prolongado tuvo que usarla para ir a hablar con su viejo maestro, tal y como Shizune se lo sugirió. Por lo menos ya todo terminó por hoy, pensó para sí misma. Las horas habían pasado y para cuando se percató la helada noche ya había caído sobre la aldea. Aquel día la dejó especialmente agotada, orillándola a emplear esfuerzos desmesurados para mantener la compostura. Lo suficiente como para no dejar en evidencia el cansancio que estaba dominando cada parte de su cuerpo, tanto física como mentalmente. Unos pocos segundos de pie en la entrada del hospital bastaron para que la helada brisa que rozaba su rostro le provocara un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. La noche estaba helando y bastante, además, había comenzado a llover, frustrándola. Pues no llevó un paraguas consigo al salir de casa esa mañana. Estática bajo el techo que cubría la entrada, Sakura se dio unos momentos para observar las gotas de lluvia caer contra el piso mientras su sonido rítmico se hacía llegar hasta sus oídos. Interiorizando la idea de que para llegar a casa a tomar el descanso que tanto estaba haciéndole falta, tendría que empaparse de pies a cabeza. Suspirando y resignándose a los hechos, Sakura metió ambas manos en los bolsillos de su abrigo y se dispuso a continuar con su camino. Solo quería llegar a su departamento solitario y ya, no le importaba tener que empaparse para hacerlo. ¿De veras piensas irte a casa, así como así con esta lluvia? No obstante, antes de que fuese capaz de poner un pie sobre la calle para dejar que la abundante lluvia la cubriera, una voz cercana la detuvo en el acto, sorprendiéndola. Provocando que mirase en todas direcciones en busca del origen de aquella voz que conocía a la perfección. ¿Por qué estás aquí? Creí que estarías en casa, preguntó, observando cómo la divertida sonrisa del joven Uzumaki se acrecentaba en lo que él reducía la distancia entre ambos, acercándose con un paraguas en lo alto de su cabeza. Lo estaba, pero cuando comenzó a llover supuse que no tendrías un paraguas y que serías capaz de irte todo el camino así sin más, explicó Naruto. Por lo que pude ver es lo que estabas pensando hacer, ¿no? Como ninja médico no deberías saber que con una lluvia como esta te resfriarás si vas por ahí sin un paraguas. ¿Estuviste esperando mucho tiempo?
Sakura ignoró por completo la irónica pregunta que Naruto le formuló, pensó en seguirle el juego y replicarle, pero optó por no hacerlo y desviar la conversación, a lo que solo recibió una negación con un simple movimiento de cabeza. Si ibas a venir, por lo menos podrías haber esperado dentro del hospital y no aquí bajo la lluvia. ¿Qué habrías hecho si hubiera tenido un paraguas para empezar? De haber sido así, de todos modos, nada me habría impedido que pudiera contigo caminar camino a mi departamento. Sakura abrió la boca para replicar las despreocupadas palabras que salían por la boca de Naruto, pero sus palabras quedaron atoradas en su garganta una vez que se detuvo a procesar el reciente comentario de su pareja, el cual la desconcertó. Espera, ¿dijiste mi departamento? Desde su sitio, Sakura observó detenidamente a Naruto a la espera de una respuesta y él, sosteniéndole la mirada, adornó su rostro con una sonrisa de par en par. Te prometí que te compensaría por lo de la última vez, ¿recuerdas? Con todo lo que había sucedido los últimos días, Sakura no pensó ni siquiera por unos instantes en la promesa que Naruto le había hecho antes de partir hacia la aldea de la arena junto con Lee y Hinata. Prometió que la compensaría por haberla defraudado el día en que su relación cumplía un año más. Sé lo mucho que te esfuerzas con tu trabajo y lo desgastante que tuvo que ser atendernos a los tres por lo del otro día, explicó Uzumaki. Sakura comprendió enseguida el acontecimiento al que se refería. Después de todo no había dejado de pensar en eso en todo el día. Así que, no lo sé, pensé que sería divertido si pasas la noche conmigo en mi departamento, podemos ver una película o quizás hasta podría cocinarte algo que te cambie esa expresión que traes. Sakura se detuvo unos momentos para pensar en la inesperada propuesta de Naruto para pasar la noche junto a él en la comodidad de su departamento. Estaba ciertamente estupefacta. No esperaba que Naruto se tomara las molestias de ir y esperar por ella bajo la lluvia, ni mucho menos que pensara en alguna actividad que pudieran hacer juntos para aliviar sus propias tensiones ocasionadas por una larga y extenuante jornada de trabajo. Luego de los que fueron unos pocos segundos, la joven Kunoichi se vio incapaz de reír ante las palabras de Naruto, cubriendo los labios con su mano, en vano, con el propósito de contener sus risas. Sus repentinos sonidos de alegría llamaron la atención de Naruto, despertando su curiosidad por la inusual reacción de Sakura a su invitación. ¿Qué? ¿Dije algo divertido? ¿Desde cuándo sabes cocinar?, preguntó Sakura, dejando completamente de lado la pregunta que Naruto intentó plantearle segundos atrás. El sonido de su risa era tan suave y dulce que Naruto no pudo evitar reír brevemente junto con ella, esperando a que las risas dejaran de salir. Naruto no tardó en contagiarse del buen ánimo que aparentemente abordó a la Kunoichi frente a él. Tuve que aprender. El ramen es bueno, pero tú misma me has dicho varias veces que no puede ser lo único que coma. Tras calmar las suaves y cortas risitas que brotaban de su garganta, Sakura no se detuvo más que un par de insignificantes segundos para contestar. Bueno, supongo que no me vendría mal comprobar tus habilidades culinarias. Naruto quedó más que complacido con aquella respuesta. Puede que no lo expresara directamente, pero comprendió a la perfección que su invitación fue aceptada y no es como si lo hubiera dudado demasiado para empezar. Pero siempre era grato poder oírlo. Entonces, ¿nos vamos? Sakura no presentó mayor respuesta por su parte y, en cambio, se aproximó hacia Naruto y se posicionó junto a él bajo el paraguas, protegiéndose de la lluvia que parecía estar yendo en aumento. Naruto, por su parte, no se molestó en ocultar la sonrisa que el comportamiento de Sakura provocó en él, después de haber pasado días alejado de ella y tener que haber pasado un par más confinado a una cama de hospital. Pasar tiempo a su lado era lo que más anhelaba, más que a cualquier cosa. Con delicadeza, Naruto sujetó la mano de Sakura contra la suya, emprendiendo juntos el camino de regreso a su acogedor departamento, dispuestos a recuperar el tiempo que no habían podido compartir los últimos días. Final.